Señor Fernández Vilanova tiene la palabra. Lo primeiro, felicitai pola pronunciación. Debería falar así máis a menudo. Bien, si insistimos en debatir este tema, el das listas de espera na Cámara, folga dicir que porque se trata dun asunto de primer orden para os asturianos e as asturianas. 120.000, nin máis nin menos, impacientes esperan unha solución para os seus problemas de salud. A situación é preocupante, dende Yougo. Ven que un sistema sólido como o noso, con un diagnóstico preciso, unha reacción fluida entre os equipos e col tratamento adecuado, con máis ou menos dificultades, acabaría superando a patoloxía que lle aqueixa. De feito, si vostede lidera a busca de solucións con transparencia, honestidade e determinación, naide llo vai echar en cara. Pero el maior dos problemas, el que nos fae traer este tema de volta, é a indoencia coa que el goberno socialista, que ten el goberno socialista ante a seriedade del problema. Non pedimos purgas, nin pedimos tampouco flaxelaciones, na máis realismo e dilixencia. Pero coa súa negación, a Consellería amosa non ter concencia de enfermedade. E este é un dos signos das peores demencias e das peores psicosis. As usuarias del sistema sanitario asturiano está cayéndolles promo por riba. E vostede diz que está chovendo. Entós, cando pasamos da preocupación á alarma, comprobando que el conductor que nos guía por un carreiro estreitín e perigoso, además, vei vendado. Ou incluso, el que é peor, fais el louco. Nesta Cámara e en medios de comunicación tuvimos que sentir da súa boca e dos parlamentarios del PSOE os seguintes delirios e negacións. Que as listas de espera non dan idea del funcionamiento del sistema. Yo invitaría a xestionar mirando para outro llao e verá a moucada que se pega. En algún momento dixeron é que non son indicadores de salud. Por suposto que non son un indicador de salud, son un indicador de funcionamiento e tamén de economía, porque non sei se saben que isto é o que gastan os asturianos e as asturianas anualmente do seu bolsillo en sanidade privada, por culpa da exclusión nas listas de espera. 500 euros. Despois está a falacia, por non decir baballada de bulto, de dicir é que sempre vai haber listas de espera. Xustifica isto que teñan el tamaño que queiran? Pois non, efectivamente. Tamén a afirmación de que a cousa veia mellor, cando dende diciembre de 2014 hasta agora aumentaron en 780 personas a lista quirúrxica en Luca, en máis de 100 personas as que esperan máis de 6 meses, en máis de 15.000 personas as que esperan por un diagnóstico. Despois tamén aseguran vostedes que a xestión, a elaboración, a publicación das listas de espera é transparente, cando nin siquiera se atreviron a publicar as listas de espera para os procedimientos diagnósticos. Eu non sei que é isto, se é unha broma pesada ou unha falta de respeto. Se vostedes queren ferse os fatos, poden facérselo, pero non nos lo faigan a nós, por favor. Pero ben, por comprobarse queda algún atisbo de cordura, queiro preguntarlle por unha cuestión moi concreta.
que ten algo de máxico e de sobrenatural. Como é posible que onde vostede diz 7 os profesionales vexan 70? Como é posible que o publicado non se corresponda de ninguna maneira con o que ven os profesionales e o que teñen que esperar os pacientes? Como é posible que ningún profesional reconoza os datos que vostedes publican en Astursalud? Porque saben ben que a espera é moito máis larga. Bien, non sei se pensan que engañan a alguén, que por poñer a cero el contador o paciente deixa de sentir, ou que poñendo as manos delante da cara, pois que non vamos ver o que están fendo. Pero eu o que quería era que vostede reparara nesto que está pasando, que vou dicirlle. Sucede que, como ya lle dixen, en vísperas de publicar datos, algúns pacientes son retirados das listas, reintroducidos días máis tarde, podendo suceder que por accidente non volvan á lista e queden excluídos. Tampouco son infrecuentes las puestas a cero de los contadores, como rechazar cirugía noutro centro, la aparición de intercurrencias ou simplemente la caducidad del preoperatorio. Non sei se vostede está al corriente destos fenómenos paranormales ou sobrenaturales. Non sei se ten información, pero estos fenómenos na xestión e elaboración das listas de espera deben ter unha pinta similar a esta. Parece que na Consellería en el SESPA houbera trasgos que o tracamundiaran todo. Ben, é por ese motivo que a nós non nos basta col debate parlamentario regular sobre este aspecto, e por iso é que planteamos a creación dunha comisión de investigación sobre el tema das listas de espera. E allí onde queremos, como primer paso para adoptar medidas en dirección a la súa solución, investigar que é o que ocurre con todos estos procesos que pervierten e desnaturalizan o que debería ser información clara e transparente. Insisto na pregunta, ¿está al corriente de estos fenómenos que ocurren na xestión de las listas de espera? Gracias, señor Fernández. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Muchas gracias, señor presidente. Lo hemos dicho y yo lo he dicho desde hace 3 meses por activa y por pasiva. No estamos contentos con la lista de espera. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y también nunca hemos dicho que no son ni dan idea del funcionamiento del sistema. Lo que hemos dicho es no solo dan idea única como de funcionamiento del sistema. Esta tarde, de todas formas, independiente antes de que empiece la intervención, esta tarde tenemos una reunión, usted y yo, en la consejería para hablar de muchos temas de sanidad que usted quiera presentarme, y me gustaría que me llevase de dónde salen los 500 millones de euros que se gastan los ciudadanos asturianos en sanidad privada, porque es que 500 euros por ciudadano, 1 millón de ciudadanos en Asturias, estaríamos hablando de 500 millones de euros. Simplemente, si usted me lo demuestra, pues me lo tendré que creer, pero evidentemente estamos hablando de 1.600 millones que gasta el sistema sanitario en toda Asturias y usted me está hablando de 500 millones de euros y ya es la tercera o cuarta vez que me lo repite y ya no puedo por menos de pedirle que me lo explique. Cuando comparecí en este Parlamento en el mes de septiembre para presentar el programa de la legislatura de la Consejería de Sanidad, les dije que uno de los objetivos que nos estábamos planteando y que era uno de nuestros objetivos estrella era el reducir las listas de espera. Les dije que lo abordaremos desde la consideración de un plan estructural que contemple todos y cada uno de los recursos y dispositivos del sistema sanitario que se puedan mantener en el tiempo y den resultados a medio y largo plazo y no como un plan de choque, puesto que consideramos que, además de ser costosos, los planes de choque no suelen ser casi nunca la solución. En esta misma comparecencia me comprometí
también a publicar las listas de espera, así como realizar y seguir realizando mejoras en la información y la transparencia de estas listas mensualmente, tanto en Astursalud como en el portal de transparencia. Es un compromiso y así seguiremos mejorando. También les digo que todos los 20 de mes, y en caso de que este 20 fuera sábado o festivo, será al día siguiente, se publicarán las listas del mes anterior completas, publicadas en los mismos medios. Por tanto, hemos asumido un compromiso de transparencia y lo seguiremos y lo cumpliremos. Los datos de lista de espera, aunque una vez cumplido el compromiso primero de publicitarlas, es el seguir manteniéndolas mensualmente, y parece que hay un cierto interés, y no lo digo por usted directamente, por desacreditar los datos, poniendo en duda la veracidad de ellos. En definitiva, dando a entender que en la cocina los trabajamos y después los hacemos más llevaderos. Eso no es así. Para ello vamos a darles una explicación de cómo se obtienen los datos y cómo se elaboran las listas de espera, que por otro lado publicamos también junto con los datos de los que nos dedicamos a la atención sanitaria. Deberíamos de conocer, porque los profesionales del sistema sanitario en su general son los que introducen los datos en las bases informáticas. Los programas informáticos lo único que hacen es sumar y darte un resultado. Para determinar los criterios que definen lo que es una lista de espera, nos remitimos a la legislación vigente en esa materia, que por un lado es el Real Decreto 605/2003 del Gobierno de España, de 23 de mayo, por el que se tratan y se establecen las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y en el Decreto del año 2011, el 1039 de 15 de junio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar las prestaciones sanitarias del sistema sanitario y los tiempos de lista de espera. Además, aunque no tienen un carácter normativo legal, se utilizan las guías elaboradas en su momento por la Subdirección General de Atención Especializada del Ministerio de Sanidad del año 98 y las guías de consultas externas en atención especializada del año 2000. Estos documentos, evidentemente, están a disposición de todas sus señorías en cualquier buscador de los conocidos y pueden ser consultados también en cualquier servicio de admisión, porque de alguna forma son el libro de texto de todos los médicos de admisión y documentación clínica. De este modo, en las listas de espera quirúrgica se incluyen todos los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente, es decir, programada, para la que está previsto utilizar un medio que se llama quirófano. La indicación quirúrgica debe de ser cierta y el paciente firma la orden de inclusión en la lista de espera, en la que el facultativo incluye los datos clínicos básicos de la intervención, la prioridad, en la que figura la fecha de inclusión y es la que recoge la fecha que a partir de ese momento consta para siempre en la historia clínica del paciente como fecha de inclusión en lista de espera quirúrgica. De esta forma, existen dos tipos de espera, que son la espera estructural para todos aquellos pacientes que se encuentran en situación de ser intervenidos y cuya espera es atribuida a deficiencias o a retrasos de la propia organización, y también, por otro lado, tenemos los pacientes en espera tras rechazo de centro alternativo, como dice el decreto del año 2003 y del año 2011, de rechazo en centro alternativo, que son todos aquellos pacientes que están pendientes de una intervención quirúrgica cuya espera es motivada por la libre decisión o elección del ciudadano. Y después también están el tercer grupo, que son los pacientes transitoriamente no programables, que son aquellos pacientes cuya cirugía no es posible a criterio médico en un momento determinado por el motivo que considere el profesional sanitario o por motivos propios del paciente que quiera diferir la intervención para otro momento.
En cuanto a las listas de espera quirúrgica de consultas y de técnicas diagnósticas, siguen la misma línea. Es decir, el profesional de atención primaria o de atención especializada incluye al paciente desde el momento que hace una indicación en la lista de espera y a partir de ese momento consta esa línea, esa fecha como fecha de inclusión en lista de espera. Y también hay dos tipos de espera, los estructurales, que son los pacientes que en un momento dado están pendientes de ser vistos y cuya espera es atribuible a la organización, es decir, no ha habido ningún problema desde que el paciente se incluye hasta que se soluciona, y pacientes en espera no estructural, que son aquellos pacientes cuya espera no es atribuible a la organización, sino a circunstancias especiales de la cita, como son la demora atribuible a la propia voluntad del paciente, motivos personales, laborales o de libre elección de médico, y aquellos otros pacientes cuya cita se establece por parte del médico peticionario para una fecha específica. Por lo tanto, nosotros no inventamos nada a la hora de clasificar una situación en lista de espera. Esos datos se procesan en el programa Millennium, por una parte, y en el programa Selene en el resto de los hospitales, siguiendo, una vez más, los decretos de lista de espera, que son el del 2003 y el 2011. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene de nuevo la palabra el señor Fernández Vilanova. Ben, gracias. Pois, se non me reconoz que hai trasgos nesta llareira, nesta cocina, explíqueme entós por que non se publicaron todavía os datos correspondentes ás pruebas diagnósticas. Esos siguen ocultándose. Están tapados todavía. Tampouco me pudo explicar o que todos os profesionales saben, que é que as listas de espera son moito maiores do que publican. E a súa responsabilidade é investigar isto. Pero, bon, hasta aquí falamos de diagnóstico. Aunque temo que sigan cegos, vamos ver si, aunque seña al palpe, toupamos bonas solucións. Lo dramático é que el que lle vin fer hasta agora recórdame a carreira dun pito de Goiao. Dicía que non quería planes de choque, que diba a escuitar, hasta allí ben, e que a xestión diba a ser responsable, que diba a ser el garante público, el garante de lo público frente al PP. Pero despois a renuncia a reforzar plantilla, como lle pide el personal. E isto faelo para acabar derivando a actividade a centros privados, col derroche que supón. Calquera diría que el alcordo de investidura que teñen é col mesmísimo PP, máis que con Izquierda Unida. Se a isto se lle pode chamar xestión, non é nin pública nin responsable. Por último, vou ferlle na máis dúas preguntas, xa que vamos poder falar moito deste tema na comisión de investigación que planteamos. A parte del plan de choque que xa ten en marcha coa privatización encuberta da actividade, que estrategia estructural é a que ten pensada? Básase esta na lectura das listas de espera reales? Plantea ampliar plantilla para reforzar con recursos propios onde nos faltan? Esa é unha pregunta. A outra é, cando pensa publicar el que ainda esconde, que son os datos da espera para as pruebas diagnósticas? Espero que as respostas me tranquilicen. Senón, vou pensar que el que ten el furaco na mano é vostede.